En Efesios 4 hay una declaración bastante extraña hecha por Pablo. Alguien ascendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones o regalos a los hombres. Si extraemos ese texto de su contexto en Efesios, es casi imposible comprenderlo. Sin embargo, para entender qué quiere decir Pablo, no basta con leer ese capítulo de Efesios, e incluso no basta con leer toda la carta a los Efesios, sino que debemos examinar un escrito que ya tenía bastantes cientos de años cuando Pablo escribió esta carta, un salmo de David. ¿Quieres saber cuál fue la teología expuesta por David y cómo la reinterpretó Pablo en Efesios 4? Pues quédate en este video de Teologizando. Desde mi humilde perspectiva, la carta de Pablo a los Efesios está llena de motivos apocalípticos. No podemos perder de perspectiva que la mentalidad apocalíptica supone la existencia de un reino espiritual invisible que solo puede ser accedido a través de los lentes del espíritu. Una característica importante de los apocalípticos era que recibían revelaciones de eso que no podemos ver con nuestros ojos, o sea, de un mundo espiritual, y eran interpretados por un medio divino. Por eso, la carta a los Efesios habla de realidades espirituales como la batalla que se libra en los aires, que era la verdadera lucha por la que sufrían los creyentes. Aunque ellos estaban sufriendo opresión por parte de otros hombres, la realidad era que había una batalla que se estaba librando en el aire. Sin embargo, en el capítulo 4, Pablo comienza a hablar de que Dios esperaba que hubiera una unión invisible entre los creyentes que se podía dar gracias al Espíritu. Pues aunque el cuerpo de Cristo tenía muchos miembros, siendo cada creyente uno de esos miembros, el cuerpo de Cristo era uno solo, lo que suponía que debía haber un vínculo invisible que los mantenía unidos a todos, y era el vínculo del Espíritu Santo. Pero Dios no solo mantenía el cuerpo unido mediante su Espíritu, sino que también, gracias a su generosidad, le daba regalos a sus hijos, o sea, le daba dones a los hombres. Pero ahora viene lo interesante. Cuando Pablo se decide explicar cómo y por qué Dios daba esos regalos, o sea, los dones a los hombres, él dice lo siguiente, y ahora estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Cada vez que leo o que leía ese texto, siempre me había hecho una pregunta. ¿Cuándo Dios había subido a las alturas y con unos cautivos le había dado dones o regalos a su pueblo? Lo natural es que, como estamos leyendo del Nuevo Testamento, pensamos que se trata de Jesús. Y en efecto, Pablo se está refiriendo a Jesús. Sin embargo, lo hace tomando un salmo de David, pero haciendo algo que era habitual en la teología de Pablo: darle una nueva definición a algún escrito de las Sagradas Escrituras antiguas. Dirijámonos al salmo que da origen a esta interpretación de Pablo, o sea, al Salmo 68, en donde David nos cuenta cómo Dios había prometido estar por siempre con su pueblo y también en dónde es que iba a estar. Pero él hace un recuento, o sea, David hace un recuento interesante en cuanto a la historia del pueblo de Israel desde el momento de su salida de Egipto. En el libro de Éxodo vemos que el monte Horeb, que también se llamaba el monte Sinaí, era una montaña sagrada. ¿Y por qué podemos afirmar esto de esa montaña? Pues porque la santidad de Dios estaba en aquel lugar. Tanto que cuando Moisés la iba a pisar por primera vez, se tuvo que quitar el calzado impuro que tenía en sus pies, porque esa pieza impura no podía tocar aquel lugar sagrado. ¿Y por qué era un monte tan sagrado? Pues por una razón sencilla, porque Dios estaba ahí. Sin embargo, el monte no era sagrado por sí mismo. Lo que lo hacía sagrado era la presencia de Dios. De modo que si Dios salía de aquel monte, la santidad de Dios se iría con él.
Pero como en el momento del Éxodo ese lugar era el lugar en el cual el pueblo iba a adorar a Dios, en ese mismo monte Dios hizo un pacto con su pueblo. Así que de momento, en el momento del Éxodo, aquel era el monte sagrado. Pero David interpreta que como consecuencia de ese pacto que Dios había hecho con su pueblo en el monte Sinaí, la majestuosa presencia de Dios y toda su santidad había abandonado aquel monte para descender al lugar a donde estaban los hombres. Pero no descendió solo, sino que bajó con una multitud de sus ejércitos y sus carros de guerra. ¿Y a dónde descendió? Pues a su santuario, o sea, al tabernáculo, el lugar que Moisés había construido según las instrucciones que Dios había dado para hacer su casa. Entonces, desde ese momento, no solo Dios estaba en medio de su pueblo, sino que los ejércitos de Dios pelearían por Israel. Pero muchos siglos después, la habitación de Dios cambiaría otra vez. O sea, Dios se iba a mudar de lugar. La morada de Dios ya no iba a ser en una carpa, sino que Dios había escogido un nuevo lugar en medio de su pueblo para habitar en él. Y este lugar era el monte de Sión. Y aunque ese monte no era tan alto, ahí sería la nueva casa de Dios. Pero la casa que sería construida no sería obra exclusiva de los israelitas, sino que David, profetizando cómo sería la construcción de aquella casa sobre ese monte, también veía a la gente de otras naciones colaborando con la obra para la construcción de esta nueva casa de Dios, proveyendo materiales para la obra. Y David veía que el ascenso de Dios al Sinaí sería tan majestuoso como había sido su descenso al tabernáculo. La majestad sería tanta que muchos cautivos, producto de las muchas guerras que David había librado con pueblos enemigos, serían liberados. Y es que imagínense cómo iba a ser ese ascenso. Pues Dios no subiría solo, sino que ascendería a ese monte con todos sus ejércitos, creando en Jerusalén un espacio seguro para su pueblo. Por eso, David hace una metáfora bien interesante. Los montes de Basán, que eran montes tan altos que tocaban el cielo, miraban con envidia al monte de Dios, o sea, al monte de Sión, porque Dios había decidido hacer su morada en aquel monte tan pequeño. Lo que hacía grande al monte de Sión no era su altura, no era su tamaño, era que aquella era la morada del Dios de Israel. Retornemos al libro de Efesios y pensemos en que Cristo le había dado dones a cada uno de los creyentes. Pablo hace una alusión al ascenso majestuoso de Dios al monte Sinaí con la partida de Cristo al cielo para reinar cósmicamente desde allá. Y en ese ascenso se revierte lo que había pasado en el ascenso de Dios al monte de Sión. En aquella escena de antaño, los cautivos habían sido librados, pero ahora Jesús estaba llevando a los cautivos para darles libertad. Y en la escena de Sión, los hombres llevaron regalos al Dios de Israel para la construcción del templo. Las naciones llevaron estos regalos. Pero ahora es Jesús quien le da regalos a los hombres para la edificación de su cuerpo en la tierra, que ahora no sería exclusiva del pueblo de Israel, sino que las naciones, los hombres de las naciones, formarían parte de este nuevo cuerpo en la tierra. Y en efecto, Cristo se había despojado de su gloria en los cielos y se humilló para habitar en las partes bajas, o sea, para habitar entre nosotros. De la misma forma que el Dios de Israel descendió del monte Sinaí para habitar en su tabernáculo, Jesús había descendido a la tierra para habitar entre nosotros, para habitar en la tierra. Y al final subió otra vez a los cielos para publicar la victoria que había conseguido en los lugares bajos, o sea, la victoria que había obtenido en la cruz. Y el poder de Jesús, gracias a su victoria, era tan grande que le ofrecía libertad a los cautivos por el yugo del pecado. Sin embargo, aparte de los diferentes dones que Jesús, ya reinando cósmicamente, le había dado a cada uno de los creyentes, también le había dado dones a la iglesia.
Estos dones permiten que hoy en día la iglesia continúe haciendo la obra de Cristo, o sea, su obra aquí en la tierra, entonces en las regiones bajas. Por eso Jesús nos regaló que entre nosotros existan los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para que la iglesia, que es la asamblea de los santos, siga siendo edificada. Y esta edificación comenzó en el día de Pentecostés, cuando Jesús comenzó a repartirle estos dones a su iglesia. Pero en la actualidad esta repartición continúa y continuará hasta el día en que finalmente lleguemos a la plenitud de Cristo, cosa que se cumplirá cuando algún día nosotros ya estemos con Él.